de los Chicos 2025. En estas vacaciones de invierno venite al centro de la diversión. Del 7 al 20 de julio, la capital se transforma en un gran patio de actividades. Obras de teatro, festival gamer, películas infantiles, feria del libro, juegos, museos, propuestas arqueológicas y mucho más en las salas culturales más lindas de la provincia. Acordate, las vacaciones se viven en la ciudad de los chicos. Conoce toda la agenda en ciudaddemendoza.gov.ar. ¿Querés construir o emprender en Guaymallén? Ahora es más fácil. Eliminamos el derecho de construcción y los aforos asociados a las habilitaciones comerciales. Costo municipal cero para crecer. Conoce más en guaymallén.gov.ar. Municipalidad de Guaymallén, donde invertir es posible. Está en el Chakras Park ahora. ¿Quién está? Fernando. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos nuevamente de nos encontrarnos justamente charlando acá con nuestro invitado de hoy. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias a Espacio Lodo, que es uno de nuestros sponsors, en donde desarrollamos muchas de las actividades, junto al invitado, quien es un fundador del Club del Manager, así que es un lujo tenerlo en el día de hoy. También queremos agradecer especialmente aquí a los estudios de Floyd TV, que nos permiten tener este streaming en vivo, este momento para poder compartir con todos los invitados que tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo en la región de Cuyo. Y por otro lado, por supuesto, también agradecerle a Siempre Valor, que es nuestro main sponsor de este streaming. Y para quienes no saben, bueno, Siempre Valor es un broker de seguros con una propuesta muy clara, que es combinar tecnología, sustentabilidad y cercanía para transformar la industria aseguradora. Ofrecen coberturas para personas y empresas con una mirada moderna y muy, muy comprometida, ya que cada póliza contratada colabora, ¿sí?, con el impulso a programas ambientales y sociales. Así que a tomarlo en cuenta, agenden Siempre Valor, que van a encontrar una ayudita ahí mientras aseguran sus cosas más valiosas. Gracias también entonces a todos ustedes porque se suman y porque nos acompañan desde distintos rincones del país, desde distintos rincones del mundo también. Y les contamos con muchísimo orgullo, Pablo, ya voy mencionándolo, todavía no lo han visto, pero ya lo van a ver. Pablo, que hemos tenido más de 4.000, ¿sí? 4.000 visualizaciones, y la verdad que eso nos llena muchísimo de orgullo. Y también, por supuesto, nos compromete a continuar mejorando, por eso seguimos trayendo los invitados que traemos. Hoy tenemos un episodio que combina dos pasiones muy, muy argentinas. Por un lado, el deporte, y por otro lado, el liderazgo comercial. ¿Y qué deporte? Lo voy a dejar a él que se presente y que él nos diga de qué deporte estamos hablando, pero nos visita hoy Pablo Carballo, quien es líder comercial de Tarjeta Naranja X en toda la región Cuyo, y quien es, como les decía, uno de los miembros fundadores del Club del Manager. Hoy a Pablo también le toca liderar equipos de alto impacto en una de las empresas más queridas del país y de la región. Así que bueno, buenas tardes Pablo Carballo con ustedes. Bueno, Wally, ¿cómo andás? Bien, muy bien acá, muy contento de tenerte, ¿eh? Bueno, gracias. Primero, nada, tremenda presentación, tremenda logística. La verdad que había visto los episodios por YouTube y no me imaginaba esto. La verdad que... Todo gracias a Floyd TV, a Siempre Valor, a Lodo, así que estamos muy agradecidos. Sí, me ha sorprendido. Bueno, muy bien. Bueno,
Sí, espectacular este ciclo de episodios. Nos pone la vara alta, digo, los episodios anteriores han estado sumamente interesantes. Y bueno, esperemos que este no se quede atrás. Va a depender de vos. Bueno, esperemos. No depende, en esta vez no depende del conductor ni del puesto la vara productor, que lo tenemos ahí atrás. Siempre le agradecemos a Fede Aseglio, siempre le agradecemos a Andy García, que está con todo el trabajo de producción. Y bueno, quien siempre logra que estos episodios de nuestro streaming en vivo, desde aquí desde Floyd TV, salgan de la mejor manera posible. Así que gracias, Andy, como siempre. Te vamos preguntando, Pablito, Bueno. ¿dónde naciste, Pablo? Y contanos Bueno, primero un poco me cómo era presento tu rápido, familia. digo, para la audiencia. A ver. Bueno, como dijiste, Wally, Pablo Carvalho, 47 años. Casado con María Belén hace 23 años, pero nos conocemos casi desde siempre. Fui papá joven, papá a los 21 años, y bueno, de Nicolás, que hoy tiene 24. Qué desafío, ¿eh? Cursa, bueno, Qué desafío. ahí arranca mi carrera laboral Ajá, a través de ese episodio. mirá. O sea que sin mi hijo no hubiera construido lo que he construido. Bueno, como dije, Nicolás, 24 años, estudiante de programación. Ujú. Y Martina, de 21, Ajá. estudiante de comunicación digital interactiva. Y bueno, actualmente ha pausado su carrera porque anda viajando por Europa. Muy bien. Así que está haciendo otro tipo de experiencia. Interesantísimo. Interesantísimo. Dificilísimo para los padres, pero interesantísimo para ella. Y bueno, y en el plano laboral, sí, me toca hoy liderar el equipo de Cuyo, de Merchant. ¿Profesión, Pablo? Actualmente soy coach ontológico, básicamente. ontológico, Sí, ajá. y profesión armado desde cero, digamos, desde la calle. Ujú. Que ese es un detalle a mi criterio importante porque con el correr de los años fui sumando experiencia que bueno, hoy desemboca en lo que soy. Mendocino, Pablo, ¿no? Mendocino, 17 años de antigüedad en lo que era Tarjeta Nevada originalmente. Ujú. Después, con motivos de la fusión, pasé a ocupar posiciones de liderazgo en lo que es Naranja X. Así que el año que viene estoy cumpliendo 25 años de antigüedad. 25 años de los cuales llevo 17 liderando. Ujú. Distintos equipos, distintas métricas, distintos objetivos y distinta industria, ¿no? La verdad que lo que es la industria financiera o de tarjetas de crédito, hoy ya más parecido a lo que es una fintech, hacia ese mercado más novedoso, ha ido modificándose radicalmente. Así que ha llevado a procesos de cambio importantes míos, de mi equipo, de los equipos que integro. O sea, Ujú. llevo 25 años, pero difícilmente mucho tiempo haciendo lo mismo. Siempre he tenido que cambiar. Mirá En qué la bueno. parte personal, bueno, como dijiste, sí, fui jugador de rugby. Arranqué a jugar a los... Atento que dice que soy jugador de rugby, no fui jugador de No, rugby. fui, Soy. la tengo clara. ¿Soy o la fui? tengo clara. Fui, ya el cuerpo no me da. Jugué 30 años. Jugué hasta los 34 años y bueno, luego decidí insertarme en otra parte que no entendía muy bien y que me fue apasionando, que tiene que ver con el rol de entrenador de equipos de rugby. Así que actualmente soy entrenador en el... ¿Alguna tocata? Sí. ¿Le metés alguna tocatita por ahí o no? Ahora hace tiempo que no, pero... Los jugadores de rugby que nos están escuchando seguramente deben estar mucho más atentos que recién. Sí, trato. Fanático de los deportes. Fanático de los deportes y fanático también de todo lo que engloba el deporte. No la práctica en sí, sino también de todo lo que recubre el deporte, que para mí es apasionante. Y personalmente, bueno, sí, sigo entrenando. Ya tengo un hábito, me sigo entrenando casi todos los días. Siempre tengo alguna actividad, así que tengo el día bien cubierto. Contanos un poquito cómo era tu familia, tu casa, tu niñez, ¿cómo fue? A ver, contanos un poquito de esa historia. Bueno, mi niñez, una niñez bastante normal en un barrio de los de antes, digo, ahí en Luzuriaga, en un barrio espectacular. Mis padres... ¿Hincha de? Hincha de Boca. De Boca. Fanático. De Gutiérrez no. No. Ah, No, de Mendoza no tanto. Ajá. Simpatizo con alguno, pero prefiero no decirlo. Así que una niñez, la verdad que muy sana, porque transitando en un barrio, digamos, sin
los peligros que hay hoy, o sea, mucho tiempo en la calle, mi viejo y mi vieja laburantes, 4 hermanos todos bastante seguiditos, así que nada, fue una infancia espectacular donde creo que se empieza a forjar mucho de lo que hoy soy, creo. Así que, no, espectacular. Y ahí en esa formación, y si vamos un poco más a tu historia personal, Sí. ¿Quiénes fueron tus primeros referentes en la vida y después en lo profesional, no? Bueno, en la vida, lógicamente, el primer referente tiene que ver con los padres, ¿no? Creo que ahí el acompañamiento de mi viejo en el deporte, mi papá jugaba y jugó hasta mucho tiempo de grande también, es más, jugó mucho más tiempo que yo. Ese acompañamiento, pasaba mucho tiempo juntos y creo que es la primera referencia. Y después, sí, de lo que me acuerdo, empezás a generar muchos referentes en el ámbito del club. Parece que ahí uno llega, se vincula con nuevos entrenadores, ahí se empieza a forjar todo lo que tiene que ver con los valores que se trata de incluir, de inculcar. Y sí te tengo que decir que cuando era chico, 4 o 5 años, y iba a ver el equipo más grande, el equipo de primera, creo que ahí se empiezan a forjar los primeros referentes porque eran como superhéroes para uno, ¿no? Era lo que uno aspiraba desde edades tan chicas. Así que te diré que mis primeros referentes fueron esos, ¿no? Ellos fueron marcando un poco el Y ellos son los que camino que yo quería seguir. ¿Y esos son los que te marcaron, aunque en ese momento vos no lo supieras, son las personas que te marcaron en la vida? Sí, claro. A ver, de por sí el deporte fomenta e intensifica eso. Pero creo que ellos, sin saberlo, fueron delineando este camino que considero que desde chico quería hacer. Laboralmente no tenía muy claro qué hacer, pero deportivamente la tenía clarísima desde que tengo uso de razón. Y creo que eso... ¿Qué te llamó la atención del rugby? Bueno, primero no tuve mucha chance de elegir, porque mi viejo era de ahí, así Venía él jugaba, bueno, ya era grande ahí, pero él fue uno de los socios ¿Vive fundadores tu papá? del club. Sí, vive, Vive. los dos. Gracias a Dios. Y Debe estar viendo, seguramente. Así que le podrías mandar saludos si te está viendo. después se lo paso. No, a ver, ¿cómo fue la pregunta, Wally? Perdón. No, que digo desde tu infancia, digamos, que son los que te marcaron, digamos, para... Sí, yo aunque creo no lo que supieras, eso. ¿no? Sí, yo creo que eso te va marcando un camino. No, como te decía, ahí está, lo conecto. No tuve muchas chances de elegir, pero la verdad agradezco que se haya dado así. Creo que de grande empecé también a entender, una vez ya transitando como exjugador y explorando otras disciplinas, lo importante que es por ahí no encerrarse en algo, ¿no? A mí me sirvió un montón. De hecho, mi primera posibilidad laboral me la brinda una persona de ese ámbito, porque creo que hay una sinergia que se genera a través de eso que me parece muy positiva. Otro de los referentes que he tenido, ya más en el plano laboral, pero creo que se dio así. Y no cambiaría absolutamente nada. Mirá qué bueno, mirá qué interesante. O sea, como que no hay nada de lo que me pueda arrepentir, digamos, ¿no? No, para nada. ¿No? Interesante. Se te nota. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les queremos contar que tenemos 780 personas que nos están siguiendo en este momento, a los cuales les agradecemos y les damos la bienvenida nuevamente, a los que se conectaron después que iniciamos, y por supuesto le vamos dando la bienvenida a los que se vayan conectando después, y recordarles, bueno, que pueden ir haciendo preguntas que quieran que se las transmitamos a Pablo, que lo tenemos acá con mucho cariño. ¿Qué cosas de tu infancia podrías decir que seguís llevando, Pablo? Bueno, considero que esto yo que te mencionaba, Wally, respecto de cómo uno va absorbiendo esos valores que tienen que ver con la construcción de un equipo, con el objetivo común, con el hábito. Creo que esa palabra a mí me ha marcado durante toda la vida, el hábito. La constancia y el sentir que lo que hago o lo que no hago replica en algo mucho más grande que lo mío, eso es lo que me fue marcando, digamos, desde siempre, ¿no? Creo que cuando sos chico no te vas dando cuenta tanto, pero una vez que te haces grande y arrancas terapia, te vas dando cuenta la huella que va dejando eso
uno y por qué uno es como es, ¿no? Me parece que ahí se empezaron a forjar esos primeros hábitos que, bueno, hoy creo que continúan con el tiempo, ¿no? Y si tuvieras que elegir un modelo, por ejemplo, un entrenador o líder que te haya inspirado, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, en ese sentido, creo que desde chico uno genera, ahí lo pongo en dos planos, digo, uno es cuando uno es chico, uno lo pone en un plano más de idealismo, si se quiere, que sí, me han marcado entrenadores donde yo pasaba más tiempo en la casa de ellos que en mi casa. Como dije en el arranque, creo que mi viejo es la primera referencia. Y después, esto que te mencionaba respecto del ámbito del club y los tipos más grandes. Ya después, cuando uno se va haciendo grande y va reflexionando y pensando, va viendo también las cosas que más le gustan versus las que no haría tanto. Y creo que ahí, respecto de la referencia, uno va generando un referente que está armado del componente de varios referentes. En el plano laboral sí he tenido grandes referentes, de hecho hay uno que actualmente integra el club, que es Alfredo Prospiti. Me tocó ser liderado por él durante muchísimo tiempo y reconozco un montón de virtudes del Tano que a mí me han servido y que hoy, al día de hoy, continúo. Pero si tuviera que decir uno no tengo. Creo que he ido ¿Qué es lo que más absorbiendo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención o lo que más te inspiró de él o lo que más te gustaría ser parecido a él o lo que más te marcó de él? Bueno, lo que más me marcó de él fue cómo él me enseñó, sin quererme enseñar, cómo se movía en un plano, digamos, de equilibrio entre las personas y los objetivos y el hacer, ¿no? Parece que esa parte para el liderazgo es algo totalmente destacable. De hecho, estaba escuchando una anécdota ahora, justo con motivo del partido de los Pumas, donde un jugador el año pasado le dijo al entrenador que no se sentía apto, digamos, psicológicamente para afrontar los desafíos de ese equipo de alto rendimiento y me pareció espectacular. Esa ida y vuelta que se genera respecto de Ese sinceramiento, ¿no? De decir, que te lo ganás. Después, si querés, profundizamos un poco de eso, pero creo que ese equilibrio entre las personas y los procesos y los objetivos es algo que pude absorber de Alfredo y que hablamos de confianza, lo traté, ¿no? de mejorar. Claro, y que hablamos de confianza, ¿no? Porque un líder tiene que generar confianza donde sus colaboradores seguramente le pueden contar lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, creo propios sí. Y el rendimiento del equipo o del mismo líder, ¿no? Mira, en referencia ¿Te tocó a eso, alguna vez? ¿Te tocó alguna vez que alguien de tu equipo, no en el rugby, o si te pasó en el rugby y te pasó después con tu equipo, digamos, laboral, te diga, Pablo, eso no lo estás haciendo bien? No solo me pasó, sino que ya hace un tiempo que la forma de liderar creo que uno la va cambiando. Creo que uno la va... hablaba, creo que Walter, en uno de los episodios anteriores respecto del liderazgo situacional, y creo que esto es clave, ¿no? Nunca lideras de la misma forma. Parece que uno no es el mismo, uno va cambiando, el entorno va cambiando, la industria va cambiando y los procesos van cambiando. Creo que esta confianza que me estás mencionando que se tiene que generar, me parece una de las cosas más apasionantes del liderazgo, ¿no? Y del rol como entrenador también. Ahí sí hay un paralelismo. Me encanta porque te estás metiendo solo en la segunda parte, digamos, de este episodio de hoy. Pero muy bien, me gusta. Que esa parte igual es trascendental, ¿no? Ver qué hago para entrar en una parte donde el colaborador genera esa confianza, donde hoy en día mis colaboradores tienen la confianza de decirme a mí que yo no estoy haciendo bien. Me parece que esa parte es sumamente desafiante. No que estás haciendo bien, sino en qué podemos mejorar, ¿no? En qué podemos mejorar, exactamente. O qué les gustaría que fuera distinto. Hay que generar la confianza suficiente para que la gente tenga y sienta esa empatía de poder transmitírtelo, ¿no? Primero ponérselo como objetivo y después generar acciones concretas que fomenten y favorezcan a esa construcción de confianza, ¿no? Que tiene que ver con entender a la persona, conocer qué le pasa,
y que él sepa que vos sos persona y que conozca qué te pasa y qué sentís. Me parece que esa sinergia es la que abre esa confianza que bueno, llevas el plano del liderazgo hacia otro lado. Interesante, Pablo. Vamos entrando a la parte del rugby o del rugby a la gestión, que es les contamos que es la segunda parte, digamos, el segundo bloque de nuestro streaming. Así que, bueno, preparados con esto. A ver, ya lo dijiste, ¿no? ¿Qué similitudes ves entre ese funcionamiento del equipo de rugby adentro de la cancha, el capitán? Normalmente, ¿cómo se elige? Sería interesante, contanos cómo se elige al capitán del equipo, quiénes lo eligen y qué características después de eso te has traído hacia el liderazgo en lo laboral, ¿no? Bueno, primero en referencia al capitán, bueno, el capitán claramente tiene que transmitir los valores y los principios que la organización fomenta, ¿no? Creo que cuando lo paso al plano laboral, una organización en una definición de misión y visión, tiene colaboradores que hacen muchas acciones en base a ese paraguas que nos agrupa a todos, y me parece que eso es totalmente, se puede traspolar, de un ámbito a otro. ¿Cómo se elige? Bueno, hay distintas formas, la realidad hay distintas formas. Yo cuando era chico, digamos, en el plantel superior, se elegía con los tipos más referentes. Hoy por ahí puede haber otra metodología. No hay una sola metodología. Creo que todos lo hacen en el afán y en pos de poner una referencia que derrame hacia abajo todo lo que tiene que ver con los valores. Y en el plano laboral, bueno, funciona más. El líder, digamos, o el capitán del equipo, sí, ¿surge del accionar adentro de la cancha o de adentro y de afuera de la cancha? No, claramente no surge adentro de la cancha. Ah, mira. Claramente el líder, digamos, dentro de la cancha refleja mucho de lo que hace fuera de la cancha. Me parece que el líder es todo, la persona es todo, y se transforma el líder por todo lo que hace, no solamente por el desempeño deportivo en los 80 minutos que dura el partido o el tiempo que sea o el deporte que sea. Claramente tiene un perfil mucho más integral que hace que goce de la representatividad del resto. Y también entender, hay que dramatizar un poco esto, ¿vale? Y es importante en el deporte. El capitán no lo sabe todo, el capitán no tiene que ser perfecto en todo, ni tiene que ser nada. Sí tiene que ser una referencia, pero es una persona que se equivoca, que comete errores, que acierta, pero es más humanizable, ese rol, ni hablar en el plano laboral. Interesante porque decís dos cosas, ¿no? Dijiste tiene que ser adentro de la cancha y no nace, te escuché decir que no nace fundamentalmente de adentro de la cancha, sino que sale de todo como tiene que ser un 360, ¿no? Y en ese 360, ¿qué sentís vos que es lo que a ese líder, digamos, o a ese capitán de equipo lo hace transformarse en un referente? Su pasión, su actitud, su empatía. ¿Qué crees vos que es lo más importante? Y nos vamos después a lo laboral. Bueno, porque ya dijiste algo muy importante. Voy a traer mi ejemplo. Porque ya dijiste algo muy importante. El líder no es perfecto. No es el que lo sabe todo y se puede equivocar. No, pero claramente. Te voy a dar el ejemplo puntual respecto del deporte. A mí me tocó ejercer roles de liderazgo, capitanía, subcapitanía, digamos, durante todo mi proceso hasta que llegué al plantel superior, y nunca me tocó ser capitán. Ajá. Claramente sé por qué no me tocó ser capitán. Mira. O sea que lo veo en mí. Te doy mi ejemplo concreto. Tenía un desequilibrio respecto de cómo manejaba distintas situaciones y cómo lo transmitía en lo pasional. En su momento como jugador fui más líder para mí que para el resto. Y eso lo entendí de grande. Ah, mira, qué interesante. No sé si ahí me explico. Interesante, absolutamente. Claro. Absolutamente. O sea que ese es el ejemplo. Como decir, Pablo es bueno para que haga lo que tiene que hacer en su lugar en la cancha como le toca, Exacto. pero no para conducir No lo entendí siempre durante mi carrera deportiva. Digo, bueno, cuando me toca. Y en realidad estuvo perfecto que nunca me tocara. Claro. Porque lo entendí de grande. El líder inspira, ¿no? Sí, completamente. Naturalmente, como que es algo que le sale natural. Bueno, lo decía Miguel los otros días en el espacio Lodo, cuando fuimos al espacio, ¿no? Claro. El líder es esa persona que pasa
que deja ese halo, ese aura que transmite cosas sin decir absolutamente nada. Claro. No sé si me sale muy frecuentemente, pero sí te puedo decir que me empezó a salir más de grande que de chico. Mirá qué linda la pregunta que viene ahora, ¿eh? Esta pregunta, siempre digo, algunas preguntas las vamos haciendo, pero hay un trabajo en la producción que es súper interesante y es, ¿qué le recomendarías a los chicos, sí, que hoy están jugando? ¿Qué le recomendarías? Bueno, Chicos, les gusta el rugby, se están preparando, se matan en el gimnasio, van a entrenar, hace frío, hace calor, no se juntan el asado con los chicos, con los amigos, todo lo demás, todo ese sacrificio que están haciendo, ¿qué les recomendarías? primero no le recomendaría que se queden en un solo deporte. Primero le recomendaría que buceen y que prueben distintas disciplinas, porque cada una tiene su particularidad. Yo me pasé casi toda la vida en un solo deporte y lo que encontré al salir de ese deporte, encontré cosas fabulosas. Practicando otros deportes, ya más de grande, ¿no? Deportes individuales y otros deportes colectivos. Y para mí fue espectacular ese descubrimiento. Creo que en la etapa inicial, en la etapa de formación, está buenísimo que prueben distintas cosas, que experimenten. No solo porque van buscando su horizonte, sino también porque los distintos, esto tiene que ver más que ver con lo cognitivo, pero cada deporte tiene estímulos cognitivos que son similares, pero que en otro caso son distintos. Lógicamente un chico que hace fútbol tiene una velocidad cognitiva del tren inferior súper elevada. Entonces a nosotros en el club, cada vez que nos llega un chico que ha practicado fútbol, se destaca rápidamente. Ah, mirá. Entonces, que digo, que prueben y que vean. Y otra cosa que les diría, Si uno lo lleva al capital humano, al desarrollo del recurso humano, es desarrollo de habilidades, ¿no? Mirá qué interesante. Perdón que te corté justo con el análisis, pero... Y después le diría que se diviertan, básicamente. Desde muy chico está muy dramatizada la práctica deportiva. Está como que o sos el mejor o sos el peor, ¿viste? Y no, eso no está para nada bueno. En definitiva, se tienen que divertir. Tienen tiempo para autoexigirse. Y te lo digo yo que desde que tengo uso de razón me autoexijo. Y de grande pude moderar eso de la autoexigencia. No fue sano. Disfrutar, es como el camino a la felicidad, que es disfrutar más el camino que el final, digamos, del mismo. Está por ahí. Súper bueno, Pablo, lo que está diciendo. Les recordamos que tenemos el próximo encuentro de nuestro Club del Manager el 23 de julio, producción. Es así, ¿no? El 23 de julio. Nos vamos a encontrar ahí en Espacio Lodo, ¿no? En Espacio Lodo vamos a estar, yo pregunto todo, por las dos que me equivoque, entonces me cubro, no, producción me lo dijo mal. No, mentira. Pero bueno, y el rugby, digamos, es un deporte, Pablo, donde se necesitan jugadores con diferentes tipos, digamos, de habilidades, justamente que decíamos recién, según el puesto, digamos, que le toca a cada uno, en la cancha, los ves, digamos, siempre en los partidos y previo a los partidos, en los entrenamientos, el juego, el dibujo, digamos, en la pizarra. Y que si uno se lo lleva a la vida laboral, hay mucha similitud, ¿no? Pero, ¿cómo lo relacionas esto con lo que pasa en las empresas en general o en la empresa tuya en particular? Bueno, sí. Voy a traer también a colación algo que hablaste con Walter en el episodio, creo que 2, que habla de los equipos multidisciplinarios. Creo que hoy es clave fomentar e intensificar esa construcción de equipos multidisciplinarios. Me parece que en ese aspecto irrumpió lo que es metodología ágil como algo bastante importante, o al menos en mi organización, donde los colaboradores de distintas capacidades se complementan, donde no existe la jerarquía. Mirá qué interesante. Me parece sumamente interesante. Y donde la opinión es valedera para todos. Donde tiene que ser un equipo un equipo de trabajo donde haya roles correctamente designados o claramente designados y responsabilidades claramente designadas. Pero esa distinción de capacidades hace que se complementen. ¿Te ha tocado una situación en la cual alguno se quiere destacar? Y lo tenés que... No. ¿No te ha tocado? Sí, me ha tocado, re. Ah. Pero prefiero los que se quieren destacar y uno tiene que ir acompañándolos de los que se quieren esconder.
porque si hay algo que a mi criterio es uno de las conductas, digamos, que más pongo en valor, es el protagonismo de los colaboradores. Y lo mismo pasa en el rugby, el protagonismo. El protagonismo que vos tenés, que no tiene que ver con hacer las cosas bien o hacerlas mal, sino saber que todo lo que hago o todo lo que no hago replica en algo más grande, que es el funcionamiento del equipo. De hecho, y ahí te lo paso al rugby, hay 2 jugadores que tocan la pelota alrededor de 1 minuto y medio durante todo el partido. Y el resto capaz que la toca 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Con lo cual es mucho más importante lo que hacen sin la pelota que lo que hacen con la pelota. En el plano laboral pasa muy similarmente. En el plano laboral está compensar skills. Me parece que es sumamente interesante, porque lo que le falta a uno lo tiene el otro, y viceversa. Me parece que la clave ahí es hacer... Y ahí la mirada del líder es el que es fundamental, ¿no? ¿Cómo distribuye? Como el capitán adentro de la cancha, ¿no? Y te desafío más. A veces esa distribución de roles, responsabilidades y tareas las hace el mismo equipo multidisciplinario. Te voy a hacer una pregunta que nos la envía Daniel de Bermejo. Gracias, Daniel, por la pregunta que dice: ¿cómo has hecho para liderar a personas difíciles? ¿Qué has hecho con eso? Es similar a lo que te pregunté yo, pero Primero, quería dejar de mencionar esa pregunta. Primero porque hay personas... ¿Quién me dijiste? Daniel de Bermejo, sí. Buenísima la pregunta, Daniel. La verdad que he liderado personas difíciles, pero ¿cuál es el concepto de difícil? Creo que ahí son las instancias donde uno intensifica las herramientas con las que cuenta y las pone todas en juego. Es mucho más sencillo liderar colaboradores a veces más, si se quiere, obedientes o sumisos que este tipo de colaboradores difíciles, que en realidad hay que desglosar ese concepto de difícil y entender también qué le pasa a él, qué expectativa tiene él, cuál fue su tránsito, por qué hoy está en esa instancia. Ahí aparece la faceta de coach, digo, donde hace más preguntas el líder y empieza a entender un escenario de por qué ese colaborador es difícil bajo un concepto. Me parece que es sumamente desafiante eso. Ahí Julián de San Juan. Gracias, Julián, por preguntarnos desde allá, desde nuestra provincia del norte. ¿Cómo haces para liderar a personas que no las ves, digamos, o sea, que están a la distancia? ¿Son remotas? Ajá. Y es un tremendo desafío. Apareció a partir de pandemia. Primero hay que entender que no se puede liderar de la misma forma porque te estás perdiendo gran parte de la comunicación, que es la comunicación corporal. Esa parte te la estás un poco perdiendo o estás recibiendo información acotada. ¿Se puede liderar? Por supuesto que se puede liderar, pero tiene que haber un seguimiento muy concreto y espacios frecuentes, que esto que hablábamos más temprano de la confianza y de la relación, la intensifique. Claramente tiene que contar con espacios cronometrados, con objetivos concretos de esos espacios y con entregables de esos espacios. Me parece que esa es la clave, porque es sumamente desafiante liderar vía remota. Te estás perdiendo mucho de esto que se genera del contacto. Lo hemos dicho en varias oportunidades, creo que lo vamos a decir. Creo que es hoy un debate que tiene la sociedad en general, tanto lo referido a las empresas del ámbito empresarial como el ámbito, digamos, personal y de las relaciones humanas. Creo que hoy como que va a volver, digamos, o está empezando a volver, después de la tecnología que nos permite conectarnos a la distancia, esto que estamos haciendo acá en este streaming, digamos, en vivo, de poder conectar, digamos, con gente de todo el mundo. Esto antes no se podía, hoy lo estamos haciendo, pero digo, como que vuelve a tomar valor, o quizás nunca dejó de tenerlo, pero vamos a volver a visualizar el enorme valor que tienen las relaciones cara a cara, ¿no? El contacto, digamos, personal. El otro día, mira, cuento una anécdota, digamos, muy simpática. Estaba con una persona muy conocida que estuvo acá en Mendoza, Iván Kachanowski, un economista que estuvo dándonos unas charlas. Me dijo, volví sorprendido, me dice, estuve en Miami
y de repente me tocaron una bocinita cuando estaba caminando por la vereda, porque uno de los robots, un robot que es delivery, me pidió permiso para pasar. Me mostró la foto. Fuerte, fuerte. Estamos lejos todavía de llegar a eso, pero el robotito le pidió, yo soy Wally, pero ¿se acuerdan de Wally? Bueno, era parecido, va caminando por la vereda y va llevando algo. Entonces toca bocina para pedirte permiso. Y vos decís, Sí. qué lindo cuando, en un momento de ahora sí, qué lindo cuando venía el pibe y me golpeaba la puerta y sacaba el casco y me daba todo eso. Creo que, como que vamos a tener una vuelta, ¿no? A eso. Más vos que sos alguien que trabaja con esto, ¿no? Creo que eso... La tecnología siempre a disposición nuestra, ¿no? Sí, la tecnología hizo eficiente muchos procesos que no lo eran. Esa es la realidad, ¿no? También es cierto que muchas organizaciones optimizaron costos a través de la tecnología. Y después tienen la regresión, que es lo que vos me estás mencionando, que tiene vuelta, ¿no? Perder el contacto humano, más los que estamos en la parte comercial, ¿no? Te estás perdiendo muchísima información y cuesta mucho generar el ambiente en ese tipo de espacios, ¿no? Sofía, mira, Sofía que nos está escuchando, que nos está mirando, dice, piensa que en el deporte Sí. hay momentos, o piensa que como en el deporte, perdón, hay momentos para perder siendo líder. Hay momentos en los cuales decís, tengo que perder. No sé si en el deporte podés decir que hay momentos para perder. Sí creo que es clave entender que perder está dentro de las variables. Entonces, que eso es algo que a las generaciones nuestras les costó mucho. Nosotros por ahí, o yo personalmente, fui muy exitista respecto de los resultados durante mucho tiempo y la palabra perder estaba asociada con el fracaso. Sí, básicamente con el fracaso. Entender que ese perder empezó a ser parte de una oportunidad para construir cosas nuevas, me llevó buenas sesiones de terapia, buenas, y de ahí pasarlo a la práctica, que es el otro desafío que uno tiene, ¿no? Tiene que cambiar algo que trae de raíz, digamos, que está en el ADN, y entender que lo tiene que modificar porque ese exitismo termina siendo contraproducente para uno, ¿no? Jorge Oviedo. Hay muchas preguntas. Jorge bueno. Oviedo, Jorge, te lucís con esta pregunta. Dice si entendés como liderazgo el buen manejo de herramientas emocionales o ser muy asertivo en lo racional o desde lo racional. ¿Emocionalidad o racionalidad? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. En realidad, ¿cómo lo veo? Lo voy a traer, lo voy a conectar con lo que decíamos más temprano respecto de ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre el contenido o el tiempo que le metes a los procesos, a las metas, a los resultados y el contenido que uno asigna también a las otras partes que son tan importantes, celebración, festejo, que son más lúdicas, que son más blandas. Me parece que eso es algo a perseguir y a instalar. Personalmente, en mi equipo yo tengo espacios muy delineados respecto a eso, tengo espacios de seguimiento 1 a 1, que eso es algo sumamente importante, donde ese espacio... No te lo preguntamos, creo que no lo dijiste tampoco. ¿Cuánta gente lideras hoy? Y hoy actualmente lidero 11 personas. 11 personas. ¿Edades? Variado. Variados. Variado, desde 30 a la edad mía, 40 y pico, 47. Creo que asignar tiempo a entender que la persona es todo, a mí me parece sumamente importante respecto de esa pregunta, ¿no? Por ahí es para profundizar un poco más, pero en términos generales creo que son personas emocionales las que lidero. ¿Cuáles son los principales valores del deporte? ¿Del rugby o del deporte en sí? ¿El deporte en sí, el rugby, digamos, para vos? Bueno, del deporte, básicamente el hábito me parece que es La disciplina, el hábito, la constancia, y el construir a largo plazo. Creo que ahí hay un valor que mucho no se ve y que cuesta construir, que es entender que lo que hago, lo que no hago, no replica ni la semana que viene, ni el mes que viene, y posiblemente no el año que viene, sino que es algo a más largo plazo. Creo que eso, por ejemplo, en el plano laboral es fundamental, ¿no? Entender que todo lo que hago en ese caudal va replicando en la capacidad del equipo que integro, ¿no? Me parece que eso es fundamental. El respeto, sin duda, y bueno, la comunicación pasa a ser
La comunicación es clave, ¿no? Fundamental. Vos sabés que hay uno de quienes están escuchando también ahí, Sabrina Cerdera, te pregunta cómo identificás la capacidad atencional de los colaboradores en estos momentos o en estos tiempos, digamos, de multiestímulos. Digamos. Tremendo, Bueno, ¿no? sí, tremendo, tremendo. Dejar el celular, qué Tremendo, estás dejar el haciendo, qué celular, estás mirando, cerrar la no, pero digo, compu. cerrar la compu. En realidad, ¿cómo lo distingo? Los espacios que yo te decía que tengo un poco ya planificados de antemano y donde cada espacio tiene un objetivo, tiene que cumplir con determinados requisitos ese espacio. Y hay espacios donde el requisito es tener los dispositivos apagados. Me parece que ahí, pero aclarado de antemano, porque es engorroso llegar a ese espacio y encontrarte con un auditorio que están todos con el móvil. La verdad que no está bueno, porque haces el papel de preceptor, no está bueno eso. Sí creo que las pautas se fijan de antemano. Y decir, che, este espacio es para esto, la dinámica va a ser esta, los dispositivos apagados, las computadoras cerradas, o si la abrimos es para determinada acción concreta. Me parece que clarificar cómo está construido el espacio hace que yo capte mejor la atención de los colaboradores. ¿Generás mucho espacio de trabajo en conjunto del equipo? Y ¿Todo el sí, tiempo? en realidad genero espacios distintos unos de otros. Tengo espacios colectivos de equipo, exclusivamente laborales. Tengo espacios de equipo exclusivamente de celebración, o más blando. Tengo espacios individuales de seguimiento, donde conversamos uno a uno, donde el colaborador, y esto sí creo que es destacable, el colaborador trae qué es lo que quiere conversar. O sea, yo soy facilitador de él. No es un espacio para bajar línea, como se dice, no. Nada que ver. Es un espacio donde vos me traes qué es lo que has hecho, qué es lo que querés hacer, y yo te devuelvo mi mirada de esto. Porque creo que en esto de generar confianza y ablandar esa relación e intensificarla, yo tengo un momento que para mí fue un hito dentro de mi carrera laboral, que es, hace unos años senté al equipo y les dije cuáles eran mis oportunidades. O sea, yo dije, che, yo tengo estas oportunidades, yo tengo que trabajar estas oportunidades. Entonces ese feedback que se genera ida y vuelta, devuélvanme en base a estas oportunidades que yo le estoy diciendo que yo tengo. Entonces eso me parece que te pone en un plano muy terrenal, muy cercano y muy de par, y como un integrante más del equipo. Que lógicamente el líder lleva la responsabilidad que lleva y tiene el rol que tiene, o el manager, pero es una persona igual que todos, que tiene mejores capacidades y capacidades para desarrollar distinto. O sea que creo que eso fue un hito importante en mi carrera. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo escucharte, Pablo. La verdad, te transmitís las experiencias de una forma muy, muy simple, muy llana, que creo que todos los quienes te estamos escuchando ahora y todos los que nos están preguntando bastante, así que gracias a todos por estar ahí presentes y activos. Entrando un poco más en lo comercial, y aunque no creas, nos van quedando los últimos 15 minutos de programa. Bueno, pasó volando. De streaming, volando. Te dije, interesante escucharte, así que, pero tú siempre tenés la cámara atrás, así que los podés ir mirando ahí a los... Trato de mirar. Desde tu mirada, digamos, ¿el único que vende es el comercial? No, claramente no. Vende todo, vende desde la imagen de la empresa, desde la organización que tiene, desde los procesos que tiene. El vendedor en sí es una parte de toda la cadena, digamos, de esta máquina que en definitiva tiene que conseguir objetivos, y eso está claro, pero es un integrante más de todos los integrantes que hacen que una marca, una empresa, una pyme, lo que sea exitosa. Camiseta puesta, hablando de equipo. Sí. Camiseta puesta. En tu experiencia, digamos, de mucho tiempo de haber trabajado, decime, me puse la camiseta, entro a jugar para mi equipo. Perfecto. ¿Cómo lográs eso en el equipo, en una empresa? ¿Crees que cambió a lo largo del tiempo o se sigue basando siempre en lo mismo? No, sí fue cambiando, porque el último tiempo apareció un concepto bastante interesante respecto de las organizaciones, independientemente del tamaño, que fue la declaración de la misión y la visión. Cuando nosotros hablábamos más temprano respecto de que me tengo que sentir parte de algo más grande, está conectado con eso. Ya sea una pyme, un comercio chico,
con 5 empleados, con 30 empleados, con 2.000 empleados, con 4.000 como es la mía. Creo que la declaración de misión y visión engloba y es el paraguas general que nos contiene a todos. Y después están las acciones asociadas a esa misión y visión, que creo que ahí está la clave, ¿no? Declararlo es difícil, pero es aún más difícil hacer acciones que estén conectadas con la misión y la visión. Y eso me parece sumamente desafiante de la actualidad, porque ya veo cada vez más organizaciones que hacen ese tipo de declaraciones hacia afuera, o sea que le están contando a la gente qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y por qué. Me parece que eso es fundamental. ¿Qué es la Ahí están vendiendo, digo, ¿no? Y eso también es vender. Claro. A ver, uno ve una marca y la marca la vende y no vende hoy solamente porque el producto es de calidad, ¿no? La marca de hecho, vende por un montón de cosas más. De hecho, el producto se puede igualar, se puede mejorar de precio. Está vendiendo experiencia. Experiencia. Bueno, te lo iba a decir, lo que era la experiencia. Y hablando de eso, experiencia cliente, Sí. ¿qué es la experiencia cliente? ¿Cómo se acopla eso a la comercialización? Bueno, para mí es fundamental. Bueno, no descubro nada nuevo, ¿no? Pero fundamental porque, como te decía recién, tenía un líder que siempre me decía lo mismo. Vos no comprás carne donde es más barato, comprás carne donde mejor te atienden. Y es clave eso. Y eso me lo dicen hace 15 años y cada vez es más preponderante e importante, digamos, en los procesos de venta, ¿no? Este tema de la experiencia me parece que conecta el qué con el cómo de otra forma y deja un momento, bueno, nosotros le llamamos experiencia wow, pero cada organización lo puede tener. Y lo que me parece desafiante es qué hago en base a colaborar con esa experiencia, ¿no? Hoy cada vez veo más organizaciones con manuales de atención refinados, cada vez lo veo más. Por ahí antes lo encontraba en organizaciones del tamaño de la mía o de tamaño similar, y hoy estoy viendo manuales de atención en comercios chicos del centro, por ejemplo. ¿Qué capacidades crees que tiene que tener un vendedor hoy? Hoy tiene más tecnología que antes, hoy tiene más conectividad que antes, hoy tiene más facilidades para llegar al cliente, al futuro consumidor. Bueno, la capacidad del vendedor creo que tiene que integrar, ¿no? Tiene que integrar hoy lo que se llama, por ahí no soy el más especialista en la venta, pero tiene que integrar lo que es la venta consultiva, versus antes era una venta más reactiva, y más en un ámbito como el actual, que es un ámbito sumamente desafiante para las empresas, donde entendemos el escenario que está transitando. Como te dije recién, vos podés copiar producto, precio, pero creo que la distinción está en cómo a través de las preguntas voy conectando con la necesidad del consumidor. Me parece que eso es fundamental, conectar con la necesidad. He recibido bastantes conceptos de varios profesionales de acá de Mendoza respecto a eso, después se los cuento, pero yo creo que tiene que ver con esa venta consultiva donde hago más preguntas que consideraciones y donde conecto a través de esas preguntas la necesidad con lo que yo tengo. Me parece que eso es... Y eso lo asociado a otra variable que se agrega y que se va a agregar más, que es los datos. Creo que los datos vienen a irrumpir y a refinar lo que antes me movía por percepción. Creo que entender... Hay métricas, hay mucho para poder tener, ¿no es cierto?, mucho más racionalidad que emocionalidad. Pero digo, en esto de que hablamos de emocionalidad, racionalidad, ¿cómo haces o qué te parece que hay que apuntar más para motivar? Bueno, respecto a la motivación, me parece que hay varias cosas que son más comunes y otras que son de índole individual. Me parece que para motivar a un colaborador, primero tenés que entender qué le pasa a él, qué le pasa a él, qué intenciones tiene él, qué le gusta a él. Habrá colaboradores que le gusta dormir 1 hora más, habrá colaboradores que le gusta tener un día libre, habrá colaboradores que quieren cobrar 100 pesos más. Eso me parece fundamental. La pregunta, ¿salario económico o salario emocional? Un mix de los dos, me parece. Un mix de los dos. Un mix de los dos.
Pero digo, respecto a la motivación, a todos nos mueven cosas distintas. Pero sí hay algo que nos mueve a todos, que es común, que es entender esto que yo conectaba respecto de que si el equipo tiene un objetivo, eso nos mueve a todos. Claro. Creo que eso sí conecta a todos. Después, en lo individual, cada uno tendrá distintas motivaciones. Y para entender eso, no hay forma de que no entres en la persona. Tenés que entrar en la persona. Tenés que conocerlo, tenés que saber Sentido qué de pasa. pertenencia al equipo, el sentido de pertenencia a la empresa, al objetivo en común. Vos hablaste del objetivo, la visión, la misión. ¿Ese sentido de pertenencia motiva? Sí, lo que pasa es que el sentido de pertenencia en el plano laboral, que no tiene nada que ver con el sentido de pertenencia, digamos, en el plano deportivo, porque el sentido de pertenencia en el plano deportivo a veces excede resultados. Yo soy hincha de determinado club y voy a ser hincha siempre. Claro. Con más gratificaciones o con más sinsabores, pero no lo voy a cambiar. Claro. En el plano laboral, yo creo que hoy hay una lucha gigante respecto de los beneficios que otorgan las organizaciones al colaborador, pero no solo los beneficios económicos, sino los beneficios respecto de la persona. Cómo te facilito la formación individual a través de mi organización, eso es algo que es sumamente atrayente respecto del talento. Y esa flexibilidad y autonomía que le doy al colaborador para que él se autogestione. Hoy ya no camina tanto ese modelo medio supervisor. Ahora va mucho más el ir a la par, el ir acompañando y brindar esas herramientas que hacen que el colaborador se sienta desarrollado. Yo creo que ahí se produce la retención. Y la camiseta. La camiseta ha perdido, digamos, a mi criterio en el plano laboral, ha perdido un poco de influencia. Puede haber, pero en definitiva es todo lo otro que la organización o el comercio o la mini empresa me ofrece. Para desarrollarme individualmente. Claro, para desarrollarme. Me parece que lindo. eso es radical. Lindo enfoque, lindo tema para traerlo, Andy, para una próxima, para hacer un, Ahí está el especialista. ¿no? uno a uno, digamos, con dos demasiado, voy a líderes estar respecto a esto. Me gusta, me gusta. Ya lo vamos a tener a Andy sentado acá. Ya lo vamos a tener a Andy sentado acá. ¿Y lo hacemos uno a uno, Andy, y lo hacemos con alguien más? ¿Hacemos con un contrapunto? Sí, hagamos contrapunto. A mí me gusta, a mí me gusta. Y creo que a la audiencia también le gusta el contrapunto. Vamos cerrando esta parte porque nos quedan 5 minutos. Bueno, pasó volando. Pasó volando. Súper interesante, Pablo. ¿Qué haces cuando los resultados no llegan? Sinceramente, Sí, no mucho. no mucho. No mucho. No miro tanto el resultado en sí, sino que, y esto es algo que aprendí de grande, ojo, acá es importante desmitificar. El líder se va refinando con el tiempo. No arranca siendo un líder súper experto, que acierta. Va probando y errando como cualquier persona, digo, y ¿Sos más de que el líder no nace, sino que se hace? no, las dos cosas. Las dos cosas. Tenés que tener condiciones y te tenés que estar en este constante autodesarrollo. Y si el objetivo no se cumple, es más importante entrar en el proceso que entrar en el objetivo en sí. Me parece que revisar el proceso, qué declaraciones hice al inicio del periodo, qué es lo que pensé hacer, si mi diagnóstico fue correcto, si mi plan de acción fue correcto, si lo pude ejecutar, no lo pude ejecutar. Me parece que lo rico de eso es entrar ahí, porque cuando uno pertenece a organizaciones grandes o medianas, la meta te la dan. La meta te la brinda alguien, o financiera, o alguien te la da. No te la autoasignás. Claro. Y esa meta a veces puede ser corta para lo que puedo brindar, o demasiado ambiciosa si está por afuera del contexto. Entonces me parece que lo más importante cuando las metas no se cumplen es revisar el proceso y entender qué puedo hacer distinto o mejor respecto del proceso me parece la clave. Interesantísimo, Pablo. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de cerrar, te voy pasando esto, que acá se ve, y ahí va a llegar para allá. Más que no almorzado, me viene 10 puntos. Y más que no almorzado. El vino es un alimento, así que sépalo. Se lo puede tomar todo y se va de acá bien alimentado, exactamente. Con este vino, digamos, que se está elaborando ahí para el club del manager. Pues es que, bueno, nosotros aquí desde el Club del Manager, en estos episodios, digamos, que hacemos en este streaming, nos gusta mucho levantar la copa.
porque así como decimos que en un tercer tiempo del rugby, o en una mesa de trabajo, después de algún logro, brindar es como una forma de agradecer, de hacer una pausa y de mirar, por supuesto, lo que construimos juntos. Hoy hablamos de liderazgo, hoy hemos hablado de equipos, hemos hablado de formación, hemos hablado de experiencia, hemos hablado de familia, hemos hablado en definitiva de la vida misma. Arrancamos hablando de eso. Dale. No sé si te diste cuenta, Pablo, ¿no? Qué interesante. Y tengo una última, o tenemos acá desde el Club del Manager, una última pregunta para vos. ¿Por qué brindarías, Pablo, para cerrar este episodio? Bueno, primero respecto del club brindaría porque realmente es un espacio que ojalá mucha gente más se arrime porque a través de un montón de gente que le pone mucho esfuerzo día a día, es una comunidad que se va agigantando a pasos increíbles, donde se pueden compartir un montón de cosas y donde de hacer algo superador que derrama en este caso en el liderazgo de los lugares donde estamos, me parece súper destacable para estos momentos, así que brindo primero por eso. Y lo segundo es que brindo porque hacemos lo que nos gusta. Me parece que este liderazgo que tratamos de ejercer y que tratamos de mejorar a través de un montón de estímulos que tenemos, primero lo tenemos que disfrutar. Me parece que hacer lo que nos gusta y si encima nos pagan, la verdad, salud por eso, porque somos unos privilegiados respecto de conectarnos con eso. Así que creo que esas dos cosas me parecen sumamente importantes. Muy bien, muchísimas gracias. Salud, Pablo, por eso. Viene el chinchín, infaltable el vino si tenemos un streaming desde Mendoza, obviamente. Gracias, Pablo. Gracias por compartir tu mirada, tu experiencia, tu vida con nosotros, parte de tu vida con nosotros, tu historia, ¿no? Gracias a toda la comunidad. Sí, a toda la comunidad le queremos agradecer que nos acompaña todo el tiempo, que comenta, que hace sus preguntas, que está, digamos, en estos encuentros con nosotros y que se encuentra con nosotros a la distancia y que sigue creyendo en el poder del liderazgo humano. Gracias al equipo de producción, Andy, en la cabeza ahí de Andy, gracias al Club del Manager y por supuesto a nuestros sponsors, al Espacio Lodo, en donde desarrollamos nuestras actividades que son cada vez más profundas, con más visitas de expertos en liderazgo y en otros temas también, y que comparten entre todos los gerentes que tenemos, y acá sí me incluyo, tenemos incertidumbre, tenemos expectativas, tenemos ganas, a veces más, a veces menos, pero en este espacio que compartimos, la verdad que se crece juntos y eso es muy, muy importante. Entonces, terminar de agradeciéndole también a siempre valor. Así que bueno, y por supuesto a Floyd TV. Gracias, salud nuevamente y nos encontramos en el episodio 9. Nos vemos. Chau. Ciudad de los Chicos 2025. En estas vacaciones de invierno venite al centro de la diversión. Del 7 al 20 de julio, la capital se transforma en un gran patio de actividades. Obras de teatro, festival gamer, películas infantiles, feria del libro, juegos, museos, propuestas arqueológicas y mucho más en las salas culturales más lindas de la provincia. Acordate, las vacaciones se viven en la Ciudad de los Chicos. Conoce toda la agenda en ciudaddemendoza.gov.ar. Trabajamos para cambiar la realidad de cada vecino del departamento.
sos parte del desarrollo y crecimiento de una comunidad pujante. Guaymallén, hacer lo nuestro.